Hola, eh, continuamos con los recuerdos y relatos de las distintas épocas, eh, más o menos en orden cronológico cuento algunas anécdotas que me tocaron así un poco en forma personal, pero que habla de personajes este, muy particulares de la época y que logré conocer en aquellos tiempos o interactuar con ellos. En la época de los campamentos en el país, éramos muy jóvenes todavía, habíamos hecho un viaje eh, hacia Mendoza, habíamos andado ahí por la montaña, habíamos ido a Puente del Inca, subido hasta el Cristo Redentor, bueno, nada, cosas que nos gustaban hacer, campamentitas, escaladores, muy jóvenes. Y después estábamos volviendo y habíamos muy cansados por por toda la montaña, lo que habíamos hecho, y recalamos en San Juan. La idea era seguir luego para La Rioja, ir a visitar algunos lugares de La Rioja. Pero en San Juan nos quedamos como haciendo ahí un alto porque tuvimos la suerte que nos dejaron poner la carpa en un estadio de fútbol que habían hecho, pero que bueno, que todavía no lo estaban usando. Y qué mejor que me poner una carpa dentro de un estadio de fútbol vacío en el pasto, ¿no? Bueno, otra gente que había puesto también las carpas. Y nos toca conocer a un par de hermanos que iban en sentido contrario, es decir, estaban ahí en San Juan, pero se iban para la montaña, ¿no? Y parecían bastante más escaladores que nosotros, tenían una decisión, una preparación bárbara. Si no me equivoco, el apellido eran los hermanos Beltramino, uno más joven que nosotros y otro un poquito más grande, pero más relativamente de edades parecidas. Y eran unos personajes, estos hermanos, francamente sociables, increíblemente con iniciativa, se relacionaban con todo. A la noche hacíamos los fogones, compartíamos todo, la verdad que la pasábamos bárbaro. Ellos, como digo, se relacionaban con todo, así que hasta se habían juntado con un grupo de mujeres ahí sanjuaninas y qué sé yo, las traían a los fogones, bueno, las compartían con nosotros, realmente la pasábamos bárbaro con esos hermanos. Y bueno, pasamos, no sé, no me acuerdo cuántos días ahí habremos estado juntos, 4 días probablemente. Eh, y uno de ellos, como digo, era más chico todavía, ¿no? Más chico que nosotros. Bueno, y en un punto, bueno, cada uno sale para su lado, ¿no? Nosotros seguíamos, nos fuimos ahí, no sé, a Caucete y después seguíamos para La Rioja, todo, y después seguíamos para La Rioja, todo era dedo, obviamente, ¿no? Y ellos se seguían para el lado de Mendoza y la cordillera. Y bueno, la verdad que quedamos con un afecto, no, qué sé yo, nos pasamos este, direcciones, ese tipo de cosas, y nos despedimos, ¿no? Muy cariñosamente, porque esas amistades que se hacen así, que son tan fuertes, eh, uno queda con ganas de seguirla, ¿no? Bueno, pasó todo ese viaje, no me acuerdo de los detalles de los otros lugares que fuimos, finalmente terminó el viaje. Y había pasado, no sé, un mes y medio, sería, y sale dos
personas perdidas en el Aconcagua, Mendoza. Los descubren quiénes eran, los hermanos Beltramino. No los encontraron nunca. ¿En qué parte de la montaña se habrán quedado? ¿Qué sé yo? Qué pena, ¿eh? Un dolor muy fuerte. Bueno, cambiamos de época entonces. Eh, Vamos ya un poquito más avanzado a los años 70. En los años 70, y ya pasando al punto de vista profesional, había muy poco. En realidad no se podía resolver las cardiopatías congénitas complejas, no había forma de poder corregirlas. Lo que se hacían eran tipo de solamente cirugías paliativas, es decir, que lograban que los niños pudieran tener un tiempo más de vida, pero generalmente era corto, meses, a lo sumo algún año. No había forma. Y en el año 77, en Nueva Zelanda, un grupo de médicos dirigido por un neozelandés, Barrat Boyce, había, bueno, hecho las primeras técnicas de un procedimiento que se llamaba hipotermia profunda, con parada circulatoria total, para hacer e intentar correcciones en cardiopatías congénitas complejas. Y presentó una casuística y corregir cosas que hasta ese momento no se podían corregir. Entonces viaja a Nueva Zelanda el cirujano subjefe del Hospital de Niños, Rodolfo, y hace una estadía ahí con Barrat Boys y aprende las técnicas y todo eso para tratar de desarrollarla acá en Argentina. Bueno, cuando vuelve y todo, ya era el año 78. Bueno, querían armarla ahí en el hospital de niños, pero justo, bueno, estábamos en plena dictadura, le ponen, no sé, un interventor, los milicos al hospital de niños, se arma un despelote bárbaro. El hospital de niños, Gutiérrez en ese momento tenía los mejores pediatras del país. Cosa que yo no conozco la historia íntima, pero bueno, un grupo grande de los mejores médicos deciden renunciar al hospital de niños, entre ellos el gran profesor Gian Antonio, que era jefe y profesor y jefe de clínica pediátrica, el profesor Rivarola, que era el jefe de cirugía general, ahí también muy prestigioso, y este Rodolfo, que era el subjefe de cirugía cardiovascular. Y vienen y arman un centro pediátrico grande en el hospital italiano, donde yo estaba. Y entonces tengo la oportunidad de conocerlo a Rodolfo, que era un tipo muy especial, ¿no? Cuando vio que era yo el que estaba ahí, me llamó a una reunión, ¿no? Nos juntamos en un bar y empezamos a discutir, ¿no? Era bravo, pero tenía una firmeza y unas ganas de hacer las cosas impresionantes. Como él se había formado también una temporada larga previamente en Brasil, tomamos la decisión, y en Brasil ya estaban también avanzando con lo mismo, tomamos la decisión de ir juntos a Brasil. Él conocía muchos equipos, muchos cirujanos, ahí, bueno, yo tengo la oportunidad de conocer también a María Elena, que se dedicaba también a hacer los niños, estaba casada con un cardiocirujano infantil, Decio Elías. Eran amigos de Rodolfo. Bueno, ahí comenzamos la relación que luego llevaríamos durante toda la vida, todo lo que conté de los 9 congresos latinoamericanos que hicimos con María Elena, hasta que ella falleció. Bueno, nos pusimos de acuerdo, trajimos la tecnología que había
que había que tener para hacer eso. Rodolfo era un tipo muy meticuloso, yo diría extremadamente obsesivo, una relación con los niños que era envidiable. Él le hacía todo, desde el prequirúrgico, los operaba, después se quedaba en el posoperatorio, si había alguno que estaba medio grave, él se quedaba toda la noche en la cama sentado al lado del niño porque por un lado, porque él se creía que era el único que podía hacer las cosas, está bien, pero por otro lado, porque tenía un gran amor por eso que estaba haciendo y quería que le saliera bien. Y bueno, y hacemos un programa que fue impresionante, ¿no? Porque no me acuerdo, pero creo que eran 200 casos que se hicieron con mortalidad cero para cardiopatía congénita, muchas de ellas complejas, era una cosa no vista, ¿no? Bueno, obviamente, lo de mortalidad cero habrá sido un hecho lo de mortalidad cero habrá sido un hecho fortuito, porque esas patologías tienen una mortalidad. Y bueno, tal es así que se mandó toda la estadística a, Alabama, a donde estaba el gran profesor Kirkland, que era una eminencia en eso, y a Kirkland le interesó mucho, y todos los pacientes que se hacían ahí en el italiano, los hacía el seguimiento la Universidad de Birmingham, ahí en Alabama, ¿no? Unos resultados impresionantes. Y bueno, la dedicación que tenía por los pacientes era, era una cosa fenomenal. Eh, entonces, llegado, pasado el tiempo, bueno, pasado el tiempo, bueno, había algunas frases de él que eran así para recordar también, ¿no? Él decía, si un paciente llega caminando y nosotros lo llevamos a cirugía y el paciente se muere en la cirugía, es porque alguien se equivocó. No es casualidad, es que alguien se equivocó, porque él vino caminando. Entonces, se equivocó el que le indicó la cirugía, se equivocó el cirujano que se la hizo, el anestesista, yo, el que fuera, alguien había cometido un error que había terminado con la vida. Y eso, un concepto muy duro, ¿no? Pero bueno, él lo llevaba a cargo. Y bueno, después más adelante, cuando hubo algunos casos que ya no se pudieron resolver, cuando era él la tenía muy clara, extremadamente, se requería un silencio sepulcral cuando él estaba haciendo la técnica, era muy bueno técnicamente, pero necesitaba un silencio absoluto. Ahí el hospital le había dado, como pediatría, era una cosa nueva ahí, el turno quirúrgico por las tardes, o sea que estaba por las tardes operan en los otros quirófanos muchas especialidades mucho más pequeñas, que hacen cirugías mucho más sencillas, relajadas. Entonces cuando terminaban esas cirugías salían de los quirófanos las distintas especialidades, qué sé yo, no sé, uro, gineco, lo que fuera, si plástica, lo que fuera. Y claro, era médico joven, entonces salieron todos hablando en grupo, qué sé yo, y a este lo volvía loco. Entonces salía, abría la puerta del quirófano con las manos para arriba, con los guantes puestos y les gritaba a todos, terminaron con los raspados. Y se volvía y seguía operando, ¿no? Y se volvía y seguía operando, ¿no? Era así, medio agresivo y duro. Pero bueno, eh, yo me acuerdo, digamos, como cosa para dejar que cuando tocaba que había una patología que no podía corregir y ese chico se le iba a morir en el quirófano, obviamente los padres de esos niños tan pequeños eran jóvenes, ¿no? Los citaba a los padres ahí que entraran ahí a la puerta de quirófano y como teníamos una muy buena relación, me decía, Juan, ¿querés venir conmigo? Voy a ir a hablar. Le voy a decir a los padres que no pudimos salvar al hijo y que falleció.
Y Dios mío, qué duro, qué cosa, no hay cosa más duro que decirle eso a unos padres jóvenes, ¿no? Iba este Rodolfo y se lo decía de una manera, los padres no lo abrazaran y lloraran por sobre él, y yo estaba al lado, también me abrazaban a mí. Ay, Dios mío, qué momento más terrible que ese, creo que no. Y él lo afrontaba con una entereza impresionante, ¿no? Él estuvo ahí en el hospital 10 años, la verdad que se hizo un trabajo bárbaro. Bueno, luego por, no sé, por algunas circunstancias él quería otra cosa, quería avanzar en otros caminos, no se le dio la oportunidad ahí en el hospital. Tuvo un intento que le había ofrecido Favaloro, pero al final tampoco se concretó. El asunto que él se instala primero en Europa, va a pasar por Inglaterra, se instala en Holanda y después termina, después de estar un tiempo en Europa, trabajando en Michigan, en Grand Rapids, en Estados Unidos, y ahí termina sus conferencias. Bueno, nada. Un personaje de las cardiopatías congénitas y que llevó mucha este, maestro. Además, me acuerdo que el doctor Carlos, que yo contaba, jefe del Hospital de Niños de La Plata, era joven en ese momento y venía a ver las cirugías complejas ahí y después las desarrolló en La Plata, e hizo un gran trabajo. Venía todas las semanas el doctor Carlos, siempre ahí a mirar la cirugía, por eso hicimos una buena relación con él. Pero él se había creado su equipo, y era muy, muy fijo con eso, que tenía que ser siempre el mismo equipo. Y estaba Marcelo, el anestesista que yo contaba, que se dedicaba a las altas tecnologías, estaba yo. Y entonces, toda cirugía compleja no había forma que nos desprendiéramos, que no estuviéramos presentes. Yo no, nunca me podía tomar vacaciones, no había forma, yo tenía chicos chiquitos, uno recién nacido. Bueno, el trabajo agota, a veces hay que tener una desconexión, entonces había conseguido para alquilarme una semana, una quinta en José C. Paz con una pileta, como para poder descansar, una semana. Había conseguido que él me autorizara, entonces no iba a poner cirugías complejas esa semana. Bueno, al tercer o cuarto día que estoy, viene con el auto a buscarme el ayudante de él, era en esa época Horacio. Horacio es hoy el jefe de trasplante y asistencia circulatoria del Garrahan, un médico muy prestigioso. Bueno, en aquel momento era el ayudante de Rodolfo. Y me viene a buscar a la quinta, yo hacía 2 o 3 días que había llegado, y me llevan ahí a hacer la cirugía. No podía, yo había dejado gente, obviamente que lo podía hacer, tenía gente, nada, pero esas cosas, ¿no? Que tenía que ser la misma persona, si no vaya a saber qué cosa le podía ocurrir. Bueno, él después cuando se fue al extranjero nos siguió ayudando, a Marcelo y a mí, ya en el año 89, recuerdo que él ya estaba muy instalado allá en Europa, un inglés sacó una tecnología revolucionaria, y entonces, bueno, nos llamó para que fuéramos allá, pudimos asistir. Se refería a la extracción de líquidos en los niños, durante y después de la cirugía. Fue una cosa muy revolucionaria. Bueno, pudimos estar, él nos invitó a la casa. Con Marcelo diseñamos los circuitos porque claro, no había todavía cómo importar, una cosa muy nueva que había salido en el mundo. Tuvimos la suerte de poder entonces verla, diseñarla acá en Argentina, hacerla fabricar motores argentinos, y el circuito que diseñamos ahí del año 89 todavía se sigue usando, estamos en el 2020, todavía se sigue usando. Bueno, y ese cambio de la tecnología que se llamaba hemofiltración modificada para los niños, cambió la mortalidad y la supervivencia de los niños en todo el mundo. Por lo tanto, hoy es inadmisible que un niño menor a 10 kilos de peso se haga la cirugía sin usar esa técnica que descubrieron los ingleses y que Rodolfo nos llamó para alertarnos de las cosas nuevas y buenas que estaban pasando. Bueno, una persona que aportó muchísimo a las cardiopatías congénitas,
que hizo un gran trabajo médico, que tenía una sensibilidad humana muy grande, una personalidad difícil, pero que yo creo que en todos los lugares que estuvo, dejó huella. Y bueno, como última cosa paso a relatar cómo fue, digamos, la parte final del profesor Raúl Matera. Recuerdan que yo con el que hicimos todos los cursos de la vida frente a la muerte, que tenía el locker al lado mío, neurocirujano. Bueno, era grande ya, había asumido Menem, por darle, él no tenía mucho que ver con Menem, pero bueno, lo había puesto a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica, o sea, que era funcionario. En ese momento él tenía 71 años. Pero el problema que él creía siempre más en su tiempo, no le pasaba, ¿no? Siempre estaba con su trainer, con su masajista, era un personaje, ¿no? Un personaje que a veces por su creimiento, como él fue delegado de Perón, y cuando se le subían un poco los humos, Perón dijo una vez, hablando del profesor Matera, eh, se peina como Gardel, parece Gardel, pero no es Gardel. La forma que tenía que decir el viejo cuando quería decir que no se te suban los humos, chico, que te falta mucho por recorrer. Pero bueno, nada, él me consta que había, por más de ser de un pensamiento un tanto conservador, era peronista claramente, y ayudó a compañeros de la tendencia, digamos, de los grupos más revolucionarios, de los grupos más revolucionarios peronistas, que lo consultaban. Y me acuerdo el caso de Jorge Rulli, que estaba, lo estaban dializando en el hospital italiano, y bueno, la policía de la provincia lo quería liquidar porque sospechaba de que había matado a un policía, que en realidad él no lo había matado, pero no sé, por un arma que le habían encontrado, qué sé yo, bueno, y lo querían liquidar en el hospital italiano, y tuvo que intervenir Matera para preservarle la vida. Lo cuenta el propio Rulli, ¿no? Después también intervino bueno, con muchos, ¿no? Pero le había pasado a otro personaje, José Luis Nel, ¿no? Que fue histórico, estuvo en todos lados. Asalto al policlínico bancario, venía de Tacuara, estuvo preso, se escapó 2 veces de la cárcel, una acá, después estuvo en Uruguay, estuvo preso con los Tupamaros, se escapó con la gran fuga que hicieron los Tupamaros, estuvo escondido con ellos, después volvió a la Argentina, estuvo en Montoneros y la agarró Ezeiza. Él estaba al frente de la columna sur, defendiendo, luchó como un perro contra toda la jauría esa de los fachos que estaban en el palco ahí atacando a las columnas de la juventud. Y bueno, y en un momento lo logran tirar al piso y le pasa un grupo de estos fachos, le caminan por la espalda y le fracturan la columna, que lo dejan paralítico. Los compañeros lo rescatan, qué sé yo, pero bueno, él quedó paralítico. Bueno, y ahí interviene Matera, para ver si con una cirugía podía por lo menos reconstruir algo y poder hacer algo más de vida, porque él estaba muy, muy desesperado, un militante de esa categoría, que estaba postrado en la cama sin poder hacer nada. Y bueno, parece que era complejo lo que tenía que hacer, no logran convencer entre los compañeros. Me acuerdo que estaba Cacho El Cadri tratando de convencerlo de que intentara la cirugía para ver si se podía recuperar, ¿no? Un tipo muy jugado. Bueno, finalmente no hubo forma, él toma la decisión de suicidarse y termina suicidándose. Pero bueno,
Matera, ¿qué le pasa? Cuando tenía 70, 71, él creía que era más joven y se va estaba en invierno, se va para la costa uruguaya, ahí por Maldonado, y él se creía, no sé, se creía, no sé qué, y de golpe va con un frío tremendo, se pone la malla y se mete adentro del mar. Bueno, y sale, y cuando sale, al poco tiempo se agarra una neumonía bilateral tremenda. Bueno, lo traen, lo trasladan acá a Argentina. Bueno, no había forma, los pulmones estaban con todo un bloque neumónico, lo internan al Instituto de Diagnóstico, que en ese momento tenía una terapia intensiva muy buena, a cargo del doctor Neira, y justo, pero justo para esa época recién había ingresado al país una tecnología que yo había traído, habían descubierto los suecos, eh, eh, y que la estaba comercializando una empresa norteamericana y que era para justamente asistir la parte respiratoria de los pacientes sin que la sangre se coagule, cosa que no había nada hasta esa época. Entonces, bueno, Matera era un personaje, además era el secretario de Ciencia y Técnica, entre otras cosas, entonces se moviliza mucha gente, el doctor Liotta, que era su amigo, el presidente de la Sociedad de Cardiología, el doctor Carlos Álvarez, que era también un personaje, bueno, todo el mundo, y nos mudamos con toda la tecnología, porque el diagnóstico no tenía nada, llevamos todos los equipos, más esta tecnología nueva que no habíamos empleado todavía en ningún paciente, y se la colocamos a nuestro amigo, el profesor Matera. Y para tratar de que los pulmones se pudieran recuperar. Pero claro, él tenía 70, 71 años, iba a ser difícil. Bueno, difícil. Bueno, había prensa, los comunicados de prensa los daba el doctor cardiólogo. El asunto es que nosotros éramos cuatro, creo que estábamos, y las 24 horas nos turnábamos entre los cuatro para estar ahí cuidando, porque era todo nuevo y estábamos tratando de recuperar. La verdad que los resultados hematológicos daban bien, que esta tecnología estaba funcionando bien, pero había que cambiarla a los 2 o 3 días. La cosa es que al séptimo, octavo día comienzan a mejorar un poco los pulmones, se logra despertarlo. Tengo la suerte de que les pueden sacar el tubo endotraqueal, puedo hablar con él, bueno, una alegría. Recuerdo que antes, mientras estaba en la parte más crítica, estaba yo haciendo uno de los turnos ahí en la mañana, teléfono, y piden hablar con uno de los médicos tratantes. Voy yo justo al teléfono. ¿Quién llamaba? René Favaloro, que estaba re preocupado por la salud de Matera y me preguntaba todos los detalles de cómo iba. Él todavía no se había recuperado en ese momento. Me ofrece que si necesitaba mandaba al sobrino Roberto, porque él se dedicaba a asistencia respiratoria. Bueno, dijimos, "Bueno, cualquier cosa lo llamamos, muchas gracias René, qué sé yo, por ahora vamos a seguir con esto, parece que algo está respondiendo". Bueno, todo el mundo preocupado por eso, salimos, bueno, logra respirar solo, bien, retiramos todos los equipos, nos vamos, bueno, él todavía seguía internado en el diagnóstico. El hijo era neurocirujano. El hijo era neurocirujano también. Y él había hablado algo con la familia. Se ve que había sufrido bastante esa semana que había estado asistido, ¿no? Como al cuarto día tiene la mala suerte de agarrarse una infección hospitalaria y hace una sepsis generalizada que obviamente le afecta a esos pulmones que recién se habían recuperado. Entonces el cardiólogo nos llama para que vayamos otra vez con las cosas, y nos para el hijo y dice, no, mi viejo tomó la decisión que si se volvía a complicar, dejáramos que
fuera sin hacer nada. Y me pareció también una decisión, dada la edad y la nueva complicación que le había parecido, que iba a ser mucho más difícil de resolver que la otra, porque era una sepsis. Así que, bueno, esa es la anécdota final de... bueno, como conclusión de eso, que quedó como secretario de Ciencia y Técnica Liota, este, que bueno, que a mí me ayudó porque a los poquitos años ya nomás hicimos el Congreso Latinoamericano que tocaba como un sede en Argentina y él nos facilitó las cosas, nos dio sus videos originales del primer corazón artificial para que lo pudiéramos pasar en el Congreso y nos ayudó económicamente con los gastos a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Después, en esa época estaba Cavallo, así que cuando le empezó a recortar agresivamente el presupuesto de Ciencia y Técnica, bueno, obviamente Eliota se fue de ahí también, ¿no? Pero bueno, quería recordar al profesor Matera, con el cual compartí muchas cosas, y hasta en la parte final tratando de salvarle la vida, que casi lo logramos. Circunstancias hicieron que él se tuviera que ir en ese momento. Bueno,